Hola, estudiantes, a todas las personas que siguen juiciosamente esta escuela EPIVA, Escuela Virtual para la Protección y el Bienestar de los Animales. Hoy estamos con una nueva clase en nuestra emisión número 7 con un tema muy cercano sobre el cual se genera mucha controversia en la cotidianidad, aunque uno no se lo imaginaría, pero alrededor de la tenencia y convivencia de animales de compañía hay muchas tensiones en propiedad horizontal, vecinos, pugnas con administradores, en fin, y también en ocasiones desconocimiento sobre lo que implica darle bienestar a un animal que reside con nosotros en nuestro hogar. De manera que vamos a hablar de este tema, tenencia responsable de animales de compañía, con un profesional que tiene una trayectoria muy interesante porque ha de alguna manera conjugado ese conocimiento experto como médico veterinario con los temas polisivos y con la, digamos, aplicación de la norma que tiene que ver con la protección y el bienestar de los animales y con los conflictos alrededor de su tenencia y convivencia en propiedad horizontal. Él es el doctor Julián Tarquino, es médico veterinario, tiene una especialización en gestión social ambiental y es magíster en bienestar animal, o sea, toda una autoridad para hablarnos de este tema. Actualmente es el líder técnico de protección ante la crueldad animal del Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca, una entidad en la que lleva prácticamente desde sus inicios. Así que, pues Julián, gracias por aceptar esta invitación y por compartir con nosotros todo tu conocimiento amplio y probado en calle sobre este tema. Bueno, todos tuyos, todos oídos, y ya te iré haciendo preguntas que nos llegan a menudo a la oficina sobre este asunto. Listo, perfecto. Bueno, pues a todos y todas un saludo gigante, agradeciendo a la senadora por esta invitación, que creo hoy de entrada es algo muy relevante y muy importante porque en realidad la base para todo es la educación. Y si tenemos personas, ciudadanos, servidores educados con conocimiento, seguramente esto va a seguir cambiando. Es un proceso que no es de un día para otro, pero que seguro va poco a poco, y el trabajo que se viene haciendo desde muchos ámbitos en verdad puede terminar siendo muy provechoso, y estos espacios son fundamentales porque permiten que mucha gente acceda, que generalmente tú escuchas posiciones de un punto, de otro punto y demás, pero pues esto permite que pueda haber unas bases y unas líneas claras y técnicas sobre todo sobre muchos temas. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por este espacio y bueno, pues nada, ya yendo al punto de la tenencia responsable, yo creo y siempre he hablado de que este tema de tenencia responsable de animales va muy de la mano con la cotidianidad de las personas, ¿sí? Algo que nosotros dentro de nuestro grupo de compañeros y amigos que trabajamos este tema hemos hablado mucho, y es que hay que llegar a una cultura que respete toda forma de vida en general, y va muy de la mano de un concepto que actualmente está, digamos que figurando mucho a nivel internacional, que es el de un solo bienestar, ¿sí? Que implica evidentemente esa articulación, ese equilibrio entre lo que es pues el bienestar humano, ¿verdad? Lo que es el bienestar ambiental y lo que es el bienestar animal, ¿sí? Finalmente, si encontramos, termina siendo un ciclo, ¿verdad? Que para donde sea que lo veas orientado no cambia, pero que hay que buscar ese equilibrio, ese punto de equilibrio finalmente. ¿Por qué? Pues porque finalmente la base de todas las situaciones que involucran animales, o de lo que hemos podido apreciar durante tanto tiempo, es que el maltrato animal va muy de la mano con la percepción de lo que es, o de la funcionalidad que tiene cierto tipo de animal en un grupo social, ¿sí? Entonces, si tú ves los caninos, los felinos, los equinos, los bovinos, finalmente, según la percepción de ese grupo social en el que estén en ese momento, tienen unas condiciones u otras, favorables o desfavorables para unos o para otros, pero es algo muchas veces meramente cultural. Entonces, en ese sentido, lo que se ha buscado a través de este entorno y este medio es llegar a encontrar ese equilibrio mediante digamos que una semejanza pues, entre lo que uno como ser humano puede llegar a percibir y a sentir de su día a día, y tratar de que esa persona se ponga un poco en los zapatos de ese animal y del otro, finalmente, de otro ser vivo.
lo que podríamos hablar de lo que es la compasión o la empatía. Y esto pienso yo que es la base para este punto. Muchas veces, y si hablamos de tenencia responsable, si uno lo ve solamente como el término de tenencia, pues tú lo puedes, digamos que llevar hacia un objeto. Y de hecho, pues hasta 2016 casi que nos dijeron los animales no son objetos, son objetos que sienten, más o menos, porque a nivel legal, desde mi percepción a hoy, desafortunadamente todavía en ciertas circunstancias son objetos que sienten, en otras circunstancias son seres sintientes a nivel legal. ¿Sí? Es una transición que hay que seguir haciendo, incluso para llegar a un punto de entregar ciertos tipos de derechos a ellos, pero pues a nivel legal todavía estamos en esa figura que nos da una infinidad de vacíos jurídicos en el día a día, incluyendo lo que es tenencia responsable, porque entonces cuando a nivel legal a ti te dicen lo que implica la tenencia, puede ser por parte de un propietario, el dueño de eso, en este caso, pues de ese animal. El poseedor de eso es otra figura. Y el tenedor puede llegar a ser otra figura. Entonces, lo que suceda con un animal en un entorno puede depender de su propietario, de su poseedor o de su tenedor. ¿Sí? Entonces, hay que, en lo que debería ser una sola figura, pues hay que entrar a decirle a 3 personas, más o menos, qué es lo que tienen que hacer con ese animal. Y esas 3 personas tendrían que conocer ese animal que tienen, pues qué es lo que necesita. Básicamente, la tenencia responsable no solo refiere el qué hacer yo para no molestar al otro con mi animal de compañía, ¿cierto? Sino cómo hacer eso garantizándole bienestar a mi animal de compañía, ¿sí? O mi animal en general. Porque si tú ves también muchas de las situaciones relacionadas con tenencia responsable, implica tenencia de bovinos en espacio público, equinos en espacio público o en otras circunstancias que también influyen y que de pronto uno se le van a veces de la cabeza porque pues estamos muy mentalizados en lo que son perros y gatos generalmente. Entonces, frente a ese tema, creo que es fundamental llegar a ese equilibrio, a ese punto de equilibrio, mediante algo muy básico, que es entender si tú vas a tener un animal, el para qué lo quieres, y con ese significado tú poder buscar garantizar una tenencia responsable basada en el bienestar, básicamente. O sea, esa tenencia responsable de animales tiene que ver con mi comportamiento ciudadano frente a otros individuos con los que convivo, sean humanos o no humanos, y con respecto también a mi animal que depende enteramente de mí para subsistir, ¿no? Seguro. O sea, digamos, es como una doble vía. Legalmente, ¿qué existe sobre este tema? Es decir, ¿qué normas regulan el tema de tenencia responsable? Sé que está el Código de Policía. ¿Hay algo más que dice el Código de Policía? De hecho, yo veo que inclusive desde la primera norma que me habló de animales, habla de tenencia. ¿Sí? Si vamos al punto inclusive de la ley quinta, ¿cierto? Del 72, que en teoría se habla que es de la Junta Defensora de Animales, también especifica en algún momento en principio unos actos de crueldad, ¿sí? Y por ende esos actos de crueldad llevarán a una, pues, o serán reflejo de una tenencia irresponsable en algún momento. Por ejemplo, los atropellamientos, ¿sí? Por ejemplo, los mismos envenenamientos, distintas situaciones que después se configuran en hechos de maltrato animal, inician generalmente por temas de tenencia responsable. Entonces la ley quinta nos habla un poco sobre eso. La misma ley 84 del 89 nos da también unos deberes para con los animales, ¿cierto? En general, no solo a los propietarios, sino a la ciudadanía en general con los animales, y que si uno los ve un poco al detalle, son hasta un poco más vicientes que las mismas 5 libertades. Son muy parecidas, se habla de lo mismo, pero de las mismas libertades también llega a ese punto. Entonces te están diciendo que dentro de tu deber de tener un animal, debes garantizarle ciertas cosas de bienestar, pero además tenerlos de manera adecuada, ¿cierto? De ahí pasamos a lo que ya sería la ley 1774 de 2016, que finalmente nos da como ese marco del que hablábamos, que eso que tú tienes no es solo un objeto que tú tienes y el cual debes pues garantizar que no cometa daños, sino también es un objeto o es un ser sintiente
y que en ese sentido, pues también, además de que no genere daños, debes llegar a garantizar pues de que no sufra de maltrato, ¿sí? Y que si llegara a suceder, pues hay unas sanciones y unos procesos los cuales te pueden llegar a sancionar. Y muy pegadita a esta sale la ley 1801 de 2016, que efectivamente pues hoy ya es el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, que sí literalmente como que da un capítulo completo sobre la tenencia de animales. Okay. Y ese capítulo enmarca algo importante, pero también deja otros vacíos. Porque si tú ves para la norma en general y cualquiera la que se vea, por ejemplo, no hay animales en condición de calle para la norma, ¿sí? Pero si tú vas a la realidad del día a día, el animal en condición de calle puede tener distintas connotaciones o puede ser por distintas causas. Entre ellas, la gran mayoría por una tenencia irresponsable, porque el 60-70% a veces de los animales en condición de calle tienen cuidador, tienen una casa, tienen propietario, y por ende confluyen a otros tipos de problemáticas. Ok. Tú dijiste algo interesante ahora al comienzo, y es que, bueno, este tema de tenencia responsable de animales, yo lo dejé, iba a escribir de compañía, pero no escribí de compañía, porque efectivamente este concepto de tenencia responsable es como el ejercicio, tú me corriges, yo lo entiendo como el ejercicio, digamos, de la paternidad, la maternidad responsable con el ser que depende del cuidado que le da ese padre, esa madre. Lo pongo en esos términos para que sea muy comprensible. Y ese ejercicio de tenencia responsable, que es el ejercicio de la buena custodia, dijéramos, se ejerce tanto sobre el gato, el perro, pero también animales que puedo tener en mi casa grandes, la vaca, el cerdo, el ave. Es decir, no por ser animales que tienen socialmente una consideración distinta, deja de aplicarse este concepto de tenencia responsable. Total. Dado que tiene que ver este concepto, como yo lo entiendo, con, reitero, esa buena o mala custodia que consiste en prodigarle a ese ser los cuidados que necesita para tener una vida plena, satisfactoria, digamos, digna, exactamente. Y, por supuesto, con el buen ejercicio que hago para no afectar la convivencia con mis vecinos, porque queramos o no, incluso en la ruralidad, pues tenemos vecinos, ¿no? Entonces, si pues dejo que mis animales anden por todo lado comiéndose el cultivo del vecino, pues estoy haciendo una mala tenencia, o que el gatico salga y se orine en la puerta del vecino, estoy haciendo una mala tenencia, etcétera, etcétera. Sí, ahora, digamos, en que estas normas, es decir, si yo hago una mala tenencia sobre alguno de mis animales, sobre un animal, ¿qué tipo de sanción me puede caber? ¿Cuándo entonces se aplica un tema de maltrato o cuándo es simplemente un tema, digamos, policivo? Sí, seguro. De hecho, hablando de tenencia, digamos que la fundamental viene siendo esta, que es la 1801-2016, ¿cierto? Que inclusive a través de ciertos artículos te dice, a grandes rasgos, lo que se debe tener en cuenta para tener, y se enfrasca mucho nuevamente en animales de compañía, y casi que se enfrasca solo en perros, si tú ves, porque inclusive habla muchas veces, en muchos casos, exclusivamente de caninos. Entonces, digamos que en cuanto a sanciones, en una situación relacionada con tenencia irresponsable, generalmente se tasa en lo que, según la ley 1801, son las multas de tipo 1 a tipo 2, a tipo 3, a tipo 4. ¿Sí? Que esas sanciones pues varían dependiendo del comportamiento, dependiendo de bajo qué circunstancias se realizaron y hasta ahí. Digamos que esas normas de tenencia o esas sanciones relacionadas con tenencia de animales van muy de la mano con un rango de sanciones cómodas, de algún modo podría decirse, pero lo que está sucediendo en la práctica es que se quedan ahí en la tenencia. Entonces, me explico. Y yendo un poco a lo que mencionabas de la relación que tiene con el maltrato, finalmente. En muchos de los casos de tenencia irresponsable, lo ideal tendría que ser que el proceso legal abriera un poco hacia la posibilidad de que esa tenencia o inició con un maltrato animal o resultó en un maltrato animal y empezar a cruzar esos procesos. Muchas veces, inclusive en los procesos de maltrato animal o por presunto maltrato animal, se llegan a identificar situaciones de tenencia irresponsable
Y entre esos procesos, dentro de todo el proceso legal, tendría que incluirse también las sanciones que tienen que ver con tenencia irresponsable. No solo lo que yo ocasioné o determiné por maltrato, sino también lo que identifiqué que relacionaba a la tenencia irresponsable, porque también se convierte en un mensaje. ¿Sí? No solo es que yo estoy sancionando el maltrato, sino que también ten en cuenta que el maltrato es un reflejo y un resultado muchas veces, o a veces la causa, de esa tenencia irresponsable. Entonces, dentro de las sanciones, esas multas de la 1801 pueden ir desde los 250.000 pesos ahorita con la nueva normativa hasta más o menos los 800, el millón de pesos, dependiendo del tipo de comportamiento. ¿Sí? Ya si lo relacionamos con el tema de maltrato, inclusive, pues el proceso cambia un montón y las sanciones en un tema por maltrato de la parte o desde la parte administrativa, pues van entre 5 y 50 salarios mínimos mensuales, que podrían ser entre 6 millones largos hasta 60, la pena más, por animal, porque eso es algo importantísimo también. La tenencia irresponsable muchas veces puede ser por animal o puede ser por comportamiento. ¿Sí? Si hablamos de maltrato animal, pues es por animal, por afectación sobre animal. Si finalmente maltrataste 10 animales, tienes 10 sanciones casi que conjuntas. Una duda, porque tú estás mencionando el tema de maltrato reiteradamente, pero yo te pregunto, ¿en qué momento la tenencia se convierte en maltrato? Ahí hay como una delgada línea. Pienso, por ejemplo, en algo muy común, sobre todo que uno ve en el caso de Bogotá hacia el sur. Le abren la puerta al gato o al perro para que salga todo el día. Sí. Eso, en mi criterio, es una tenencia irresponsable. Y estoy exponiendo a mi animal a que sea víctima de un atropellamiento, a que adquiera una enfermedad de transmisión sexual, a que preñe a la perrita, a la gatica, a que se enferme hurgando en la basura y de paso a que vaya y le orine al vecino y se encuentra con una persona bien gamina que entonces lo envenena. O sea, te pinté el drama completo. Pero eso, en mi criterio, es una tenencia irresponsable. ¿Es maltrato? Sí. De hecho, el maltrato animal tiene algo muy, muy particular en este momento en Colombia. Y es que está lo que legalmente es maltrato y lo que académicamente se podría decir que podríamos hablar de maltrato. Porque si tú vas a lo legal, tiene que generarse necesariamente un menoscabo, una lesión, un daño, así sea emocional o físico, pero un daño que sea comprobable sobre el animal que fue maltratado. ¿Sí? Sin embargo, la circunstancia que tú mencionas implica riesgos. Y los riesgos también entran a ser partícipes dentro de un proceso de maltrato. ¿Sí? Hay situaciones, por ejemplo, el riesgo vital. Yo puedo tener un caso en donde esté un animal en un predio solo, ahorcándose, y está en un riesgo vital, puntual. Pero yo puedo tener un animal que está amarrado solo, ¿cierto? Y que no necesariamente se está ahorcando, pero está en riesgo de estar en riesgo vital. ¿Sí? Y igual requiere una intervención inmediata, igual requiere una intervención puntual y por ende también tendría que tener esa connotación que legalmente no tiene esa fuerza. Y si vamos a que en todos los ámbitos, cuando hablas de gestión del riesgo incluso, pues tú lo que buscas es prevenir qué, no esperar a que suceda para ahí sí generar una intervención, una atención. Entonces, claro, ahí está el tema. Entonces, la tenencia irresponsable, la gran mayoría de veces termina siendo ese riesgo de... ¿Sí? Entonces se pasa la delgada línea que mencionabas a nivel legal cuando sobre ese animal que ponías en el ejemplo se genera el atropellamiento o se genera el envenenamiento o se genera cualquier otra acción, inclusive la enfermedad. Sí. Si el animal llega y adquiere un tumor venéreo transmisible, por ejemplo, y la persona, pues evidentemente uno no lo trata, pero así lo trate, su acción ocasionó que el animal se enfermara. Entonces es una negligencia, finalmente. Esa palabra es clave. Es fundamental. La negligencia es importantísima porque también tiene variaciones. La negligencia puede ser por desconocimiento o puede haber una intencional, finalmente. Okay. Sí. Y tenemos que la gran mayoría de veces, en nuestro país por lo menos, tiende a ser mucho por ignorancia, por desconocimiento, pero se convierte finalmente en maltrato. Claro, es ver a mi animal que está sufriendo y no darle la atención veterinaria, ni siquiera buscar ayuda, sí, saber que está de pronto en un lugar peligroso y no tomar medidas para disminuir ese riesgo, claro. Total. Ahora, en propiedad horizontal, ¿no? Bueno,
A ver, antes de preguntarte esto, hay muchos casos de personas que tienen animales en su casa y de pronto tienen un número grande de animales porque vienen recogiendo, porque vienen rescatando, porque se los dejan abandonados, que uno en principio diría, ahí hay un acto de bondad, es una persona que podría ser indiferente, pero ha decidido no serlo y acoge a un animalito en su casa, aunque tenga condiciones precarias, digamos, de vida y mucha escasez de recursos, lo acoge. ¿En qué momento uno podría decir, empieza a haber una tenencia irresponsable, empieza a haber un maltrato, de pronto condiciones de hacinamiento, de insalubridad? ¿Cómo intervenir? Y te lo pregunto también como funcionario público, pero también como médico veterinario y ser humano. ¿Cómo intervenir esos casos que uno diría, hombre, aproximémonos con una actitud compasiva, porque hay una persona que tiene una buena intención, pero de pronto se le salió esto de las manos? Sí. O sea, total, total. De hecho, inclusive creo que es una deuda gigante que todavía hay a manera institucional para esos casos, porque muchas veces han sido la base para que hoy la institucionalidad tenga este tema en algún punto de relevancia. Sí, el inicio fue a través de esa compasión y esa bondad de parte de la ciudadanía en sí frente a los animales. Entonces, ¿qué es importante en esos casos o cómo yo lo veo? Muchas veces entrar a considerar qué es maltrato o no implica una afectación del bienestar del animal. Sí. Para que se llegue a una presentación de maltrato, la gran mayoría de veces, a excepción de pronto de las situaciones de agresiones físicas o de maltrato físico, la gran mayoría de veces cursa primero con una afectación en su bienestar, una afectación negativa. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo 10 animales, de hecho eso se maneja mucho en albergues y centros de bienestar. Entre mayor número de animales haya, tiende a disminuir el bienestar, ¿sí? Sobre todo si no está la capacidad operativa adecuada. Por ejemplo, y voy al tema del albergue para lo que mencionas. Si yo tengo un albergue con 10 animales y tengo 10 personas que los pasean 1 hora diaria y luego tengo 20 animales, ya no les van a pasear 1 hora diaria, sino media hora diaria. Entonces empieza a disminuir ese bienestar sin decir que se está convirtiendo en maltrato animal. En un lugar, sea apartamento, sea predio, sea casa, sea lo que sea, entonces tienes un número X de animales y no tienes de pronto, que es lo que muchas veces pasa, tan claro ese límite de qué tanto tú puedes llegar a responder por cada uno de esos o qué tanto le puedes dar. Porque si hablamos en temas afectivos, pues incluso también a veces hay que partir ese amor de algún modo, ¿no? Sí, claro. Porque, tiempo pues, de calidad. Seguro, de generar vínculo, de fortalecer, y mucho más si hablas de animales rescatados, que en su gran mayoría de veces lo que necesitan es empezar a generar vínculo con alguien, ¿sí? Y si de pronto tú esa posibilidad de generar ese vínculo se lo repartes a otros 10 o a otros 15 más, va a ser más demorado el proceso de recuperación de ese animal y va a ser mucho más difícil que lo puedas reintegrar a otro espacio o a una nueva familia. Entonces, ¿qué es lo que te implica eso? Que tengas finalmente 1, 10, 20, 50 animales no adoptables, finalmente porque no has podido a cada uno garantizarle un buen proceso de rehabilitación y de generación de confianza. Y lo que te conlleva a decir es que nadie lo va a tratar como yo lo hago, nadie lo va a poder cuidar como yo lo hago, ¿sí? Nadie le va a poder garantizar ese bienestar que yo le estoy dando, entonces definitivamente yo tengo que quedarme con él. Y eso elévalo al número de animales que vaya rescatando. Ahí en ese momento es donde puede empezar a afectarse el bienestar y puede conllevar a maltrato, pero la causa es la persona desde su ámbito emocional y mental muchas veces. Entonces, a la respuesta o a la pregunta que tú hacías de cómo empezar a intervenir esos procesos, necesariamente tiene que haber un trabajo psicosocial, necesariamente tiene que haber un acercamiento humano en donde sean a través de profesionales en trabajo social, en psicología, que puedan empezar a indagar un poco sobre cómo es qué ha pasado con esa persona y mirar progresivamente cómo se puede ir trabajando. A menos que conlleve ya o que sea una situación súper trágica o dramática al momento de una intervención en donde haya que de entrada pues intervenir los animales, pero sí debería ser algo más progresivo y más humano evidentemente en el proceso. Ok. ¿Qué debería, digamos, una persona garantizar
para no afectar la convivencia con otras personas. Y te lo pregunto por obvias razones. Es una fuente, de hecho, la semana antepasada, el ministro del Interior hablaba de un informe sobre las principales causas de conflictividad ciudadana, y ahí aparecía en el cuarto lugar el tema de animales de compañía, Sí, ¿no? sí. La pelea porque saqueó al perro y no recogió el popó, en fin, por todas las causas que ya conocemos. Entonces, yo como tenedora o propietaria, ¿no?, de mis animales de compañía, ¿qué debo garantizar para no afectar la convivencia con las personas, pero tampoco restringirle libertades a mi animal? A mi animal, seguro. De hecho, lo primero que yo tendría que saber y conocer es la especie de animal que tengo, ¿sí? El saber cuáles son las necesidades inicialmente básicas, no solo garantizar lo básico, pero inicialmente qué es lo básico que la especie que yo estoy teniendo en mi familia necesita, ¿sí? Y si eso básico requiere o implica algo que salga de mis capacidades, ¿sí? Entonces, digamos que lo primero es poder identificar esas necesidades, y segundo es tener medianamente conocimiento sobre el comportamiento de esa especie, ¿sí? Porque pues evidentemente si tú hablas de un perro, hablas de un gato y hablas de un gallo, por ejemplo, ¿sí? Son comportamientos particulares que a nivel de ciertos factores como por ejemplo auditivo, por ejemplo ruido, inclusive a nivel de olores en algún punto, pueden cambiar y pueden variar, ¿sí? Sin querer decir que, por ejemplo, o sea, lo que pasa es que huelen diferente o se vocalizan de manera diferente, pero no está bien ni mal. Lo que pasa es que en el entorno en el que estén pueden ocasionar esos conflictos que tú mencionas. Entonces, lo básico es yo saber el animal que va a ingresar a mi familia o el que yo tengo al lugar a donde yo vaya a ingresar, qué es lo básico que necesita para estar ahí en tranquilidad, en bienestar, y cómo se comporta. Si su comportamiento tiende a ser más, por ejemplo, los gatos muchas veces tienden a ser mucho más activos en la noche, ¿sí? Y si entonces en la noche los gatos, si yo tengo 2, 3, 4, 5 y arrancan a correr por toda la casa y resulta que es un piso de madera, entonces la persona de abajo va a empezar a pegar con la escoba y demás, porque a las 12, 1 de la mañana pues están los gatos corriendo por todo lado. Es entendible de lado y lado, Sí. ¿sí? Porque pues, finalmente mis gatos, pues Su es su comportamiento natural, evidentemente, sí. Pero la otra persona dice, yo tengo que dormir. Sí. Entonces ahí es donde empieza a generarse el conflicto, y ahí es donde yo tengo que buscar garantizar que ese comportamiento que mis animales tienen pueda redirigirlo hacia una tendencia responsable, hacia pensar que es posible que eso le pueda molestar al otro. Y si yo entiendo que es posible que eso le pueda llegar a molestar al otro, yo podría tratar de hacer algo para mitigarlo, no para restringirlo, sí, porque estaría restringiendo un comportamiento natural, pero sí para mitigarlo un poco y evitar que tal vez pueda hacerlo. No sé, jugar 1 horita, 2 horitas antes para cansarlos ¿sí? Sí. Y para que estén un poco más activos, tenerles buen enriquecimiento ambiental para que ellos tal vez puedan moverse por otras partes de la casa y demás. Sí. Pero creo que lo básico es que al momento de que tú adquieras un animal de compañía o llegue a tu vida un animal de compañía, tengas claro cuál es su comportamiento básico y sus necesidades básicas, porque de esa manera vas a poder prever lo que sea, al máximo, pues lo que sea que vaya a pasar en el lugar en el que estés, finalmente. Y tratar de entender al otro o ponerse en ese lugar del otro, de que también puede llegar a ser molesto y por ende pues debo tomar medidas también. Una situación que uno ve, por ejemplo, muchísimo en el campo, que es lo más doloroso, los perritos amarrados, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque entonces se comen las gallinas del vecino, pero entonces ahí se puede adecuar una de estas, una guaya, para que el perrito pues esté amarrado, pero tenga suficiente movilidad, ¿no? Total. Por ejemplo, sí, es también un poquito de ingenio y de... Es eso, es tratar de entender eso. El tema de los animales amarrados, mira que es muy, o sea, llega a muchos casos. Sí. Y la percepción ciudadana, que está bien, porque es cierto, pues es que ese animal está afectándose su bienestar. Sí. Claramente es cierto, pero lo que tú dices también, son comportamientos o son conductas de las personas en marco de tenencia responsable, o inclusive un vínculo. Yo no quiero que me lo envenenen, yo no quiero que me lo maten, yo no quiero alguna otra cosa, entonces pues procuro por contenerlo, pero las condiciones es lo primordial. Ahí es donde confluye la parte de bienestar, que la contención, porque siempre has de tener un animal que está limitado en su movimiento. Así le tengas la guaya más gigante del mundo. Claro.
Entonces siempre va a tener limitado su movimiento, pero debes tratar de garantizar entonces que las otras condiciones de bienestar sean muy altas, que suplan un poco. Y en el caso de los animales, y hoy hablando de bienestar animal, digamos desde lo último académico, el estado mental y emocional de un animal muchas veces prima sobre las otras condiciones de bienestar. Muchísimas veces tiene la capacidad de suplir las otras necesidades y condiciones si su estado mental y emocional está muy bien. Ok. Sí, es, digamos, buscar ese equilibrio entre que el animal esté bien, pueda expresar sus comportamientos naturales, tenga movilidad, libertad, etcétera, tenga ese bienestar mental, emocional, pero sin necesidad de afectar al vecino. Seguro. Nos evitamos un conflicto que además escala porque los seres humanos rápidamente escalamos. Seguro. En el conflicto. Seguro. Termina llegando la Secretaría de Salud, la policía, eso es un drama. Entonces mejor tener a nuestro animalito. Ahora, por ejemplo, en el caso de los gatos, que es normal que los gatos salgan a la calle y se trepen a los árboles. Hombre, no es necesario. El gato puede aprender a estar en casa, también reducimos el tema del comportamiento de afectación a las aves, a otros animales, y evitamos que el gato sufra un accidente. De acuerdo. Ahora, propiedad horizontal. Todos los conflictos del mundo, porque, bueno, tú ya sabes, administradores súper abusivos que se inventan multas, que se inventan reglas, unos manuales de convivencia súper restrictivos, la señora a la que hacen matoneo. ¿Cuál es ahí como la norma esencial en ese tema de propiedad horizontal? Ahí, digamos que hablando en general de propiedad horizontal, es la ley 675 del 2001, ¿cierto? Ajá. Eso en sí habla de propiedad horizontal. Okay. Evidentemente no toca ni 5 lo que tiene que ver con animales, ¿sí? Entonces, ¿qué complementa finalmente esa norma? Pues lo que lleva encaminado hacia la ley 1801/16 y lo que reguló la ley 2054 del 2020. ¿Sí? Digamos que son como las dos cosas grandes, las dos normas grandes que finalmente complementan esta ley 675. ¿Sí? Esta da unos parámetros sobre la convivencia y el uso de propiedad horizontal. ¿Sí? Estas ya te especifican en esa propiedad horizontal de pronto qué cosas debes tener en cuenta. Y ahí entra lo que tú mencionabas mucho, el tema de la interpretación de la norma. Porque es que pasa que bien sea administrador, bien sea el consejo, bien sea el comité de convivencia, bien sea el mismo copropietario, demás, interpretan y leen la norma de una manera diferente. Sí. Y no hay nada, un evento que pueda decirles, no, es que tienes razón, o tú tienes razón, o tú tienes razón. Entonces ahí se genera el conflicto. Entonces en temas de propiedad horizontal es muy importante que efectivamente tanto los manuales de convivencia como los reglamentos de propiedad horizontal sean muy claros. Y yo siempre he recomendado que esos manuales y esos reglamentos deben tener 2 líneas en el tema de animales. Todo lo relacionado con convivencia y todo lo relacionado con maltrato animal. Porque es que pasa mucho que se presenta una situación, con lo que hemos visto, a veces confluyen, pero a veces van cada una por su lado. ¿Sí? Pero entonces muchas veces se presenta el caso de maltrato, entonces el administrador dice, no, yo acá no tengo nada que hacer. Eso es la policía, eso es la inspección de policía, eso es la fiscalía, hasta que no venga fiscalía yo no dejo entrar nadie al conjunto. Entonces, digamos que entorpecen muchos procesos por desconocimiento o a veces de manera intencional, evidentemente, pero pues pensemos que es por desconocimiento principalmente. Pero entonces se presentan los casos y esos manuales lo que deben tener son rutas, son paso a paso. ¿Sí? Si se presenta un tema relacionado con convivencia, lo primero que es de hacer esto, lo segundo esto, lo tercero esto. ¿Sí? Y cómo vas activando esos canales para garantizar un debido proceso, porque el administrador y muchas veces los consejos de propiedad horizontal, los consejos de administración, se convierten en unos inspectores de policía chiquitos de la copropiedad. ¿Sí? Entonces, claro, tienen facultad para multar, obviamente. Tienen facultad inclusive, mira que algo muy importante que hemos empezado a fortalecer mucho y es que, por ejemplo, la problemática de los balcones es algo muy común, pero si tú vas a ver los balcones en su gran mayoría de veces son zonas comunes de uso exclusivo, pero siguen siendo zonas comunes. Entonces no es tampoco tan válido como que no, si está allá yo no puedo hacer nada si no hay nadie. Mira, eso es una zona común que la administración y el consejo tienen cierta posibilidad de decidir sobre esa zona común.
y mucho más aún si hay una vida que está en peligro, que está en riesgo. Entonces ese tipo de cosas tienen que tenerlas muy claras. ¿Sí? Así como, pues es que también pasa algo mucho. Si tú ves los inspectores de policía, los mismos fiscales, la policía en muchos de los casos no tienen claridad sobre la norma o sobre cómo implementarla operativamente, pues uno le pide al administrador o al comité de convivencia y menos. Muchas veces van a saber sobre ese paso a paso, ese video proceso. De ahí la importancia de lo que hagan es, pues hay que destinar unos recursos que la Asamblea apruebe para que esos manuales y reglamentos tengan un paso a paso. Que quien sea que esté ahí de administrador, quien sea que esté en el consejo, quien sea que esté en el comité, pueda leer y decir, si pasa esto, lo primero que tengo que hacer es esto, lo segundo que tengo que hacer es esto, lo tercero, y ya esto se me salió de mi competencia, tengo que escalar a inspección de policía o tengo que escalar a otra. Pero ante todo, resolver conflictos y buscar evitar que escalen. Señores administradores. Es fundamental, no crearlos, no generarlos. Exactamente. Ahora, esta ley 1801 tiene todo un capítulo de convivencia, ¿no? Sí. Ahí básicamente, ¿qué nos dice? ¿Lo tienes fresquito? Sí, ahí básicamente habla sobre lo que implica la tenencia de animales en espacio público, ¿cierto? Entonces, principalmente caninos, digamos que para la ley los felinos no salen, más o menos, sino que entonces habla de la permanencia de caninos en espacio público, que siempre deben estar con trailla, que si son caninos de manejo, bueno, si quieres ahorita hablamos un poco de manejo especial, pero entonces si son caninos, entonces que deben estar siempre con trailla, por ejemplo, que deben, pues no se les debe permitir esparcir las bolsas de basura, que no se les debe permitir permanecer en espacio público sin ningún tipo de supervisión. También pues habla un poco sobre las agresiones que se pueden ocasionar por parte de los animales, ¿cierto? Y que si la persona, o sea, hay una sanción para la persona si permite que su animal agreda. Aparte de lo que suceda desde la parte policiva con el animal. Pero si yo como persona permito que mi animal agreda, por ejemplo, llevándolo sin trailla, es una de las causas, puede haber una sanción ahí para la persona, ¿sí? No por el simple hecho del animal que sea agresivo o no es agresivo, pero se puede presentar si yo no lo evité, también implica ahí un proceso. ¿Sí? Entonces todo lo relacionado con lo que es la tenencia, la permanencia de animales en el espacio público, pues el recoger las excretas y las heces, ¿cierto? Que pues eso es fundamental también. Ahora, dice algo muy importante, Julián, y es, en términos generales, que no se puede restringir la tenencia de animales en propiedad horizontal, e incluso dice que si el manual de convivencia tiene una restricción, se puede inaplicar esa restricción. De hecho, si tú ves el texto original de esta ley de 1801, decía todo lo contrario. Decía como se puede prohibir la permanencia de razas de manejo especial en zonas comunes y en la copropiedad si más del 75% de la asamblea está de acuerdo. Y eso lo decía, y de hecho fue la 2054 la que dijo, no, venga, no, tampoco es así. Aparte de otras, digamos, sentencias que también pueden entrar ahí a jugar, pero finalmente la 24 dice, no, eso no puede pasar, no se puede prohibir ni el tránsito, ni la permanencia de animales o de caninos de razas de manejo especial o de caninos de manejo especial en general, ¿cierto? Y si los manuales de convivencia y reglamentos dicen cosas contrarias, pues señores administradores están en toda la facultad de no cumplirlos, pero sí también en toda la obligación y el deber de solicitarle a las asambleas que actualicen esos manuales de convivencia y esos reglamentos. Sí, yo ahí quisiera como reiterar muy fuertemente que el tema de la convivencia con animales de compañía, para restringir la compañía, digamos, eso ya incluso está protegido constitucionalmente, entendiendo que es un ejercicio al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad personal y familiar, o incluso la Corte está estudiando el tema de familias multiespecie a propósito de una tutela. Está estudiando también el tema de la inembargabilidad de animales, es decir, esto entendiendo que los animales de compañía están ocupando un lugar emocional y social muy especial en la vida de los colombianos y las colombianas. Entonces, tener claro que tener animales de compañía en el hogar está absolutamente permitido por la ley, no hay ninguna restricción en ese sentido, pero por supuesto con un ejercicio, digamos, responsable de esa tenencia. Totalmente. De hecho, ahorita que mencionaste el tema de familia multiespecie, pues no quiero dejarlo pasar porque un término que que llevo ya manejando hace un tiempo, gracias a una
gigantesca amiga que pues ya no está con nosotros, que se llamaba Andrea Millán. Ella lo clasificó como familia interespecie. ¿Por qué? Porque ella decía, la familia multiespecie es una familia con muchas especies, pero la familia interespecie es una familia con muchas especies que interactúan entre ellos. Entonces, por eso interespecie, y quería mencionarlo simplemente por el tema de lo que indicaste, pero es completamente cierto, finalmente, ¿sí? Eso es fundamental, esa tenencia y esos límites que pueden llegar a tener tanto las asambleas como los administradores, como los consejos, en esas prohibiciones. O sea, muchas veces lo que se habla en muchos lados es no prohíba, regule, ¿sí? Regule la permanencia, regule el tránsito. Es entendible que hay espacios que deban ser de pronto para menores o espacios para otros tipos de situaciones, pero tú no puedes prohibir que un animal pase por ahí o que la persona, dentro de ese libre desarrollo de la personalidad, pueda caminar por donde quiera que vaya a estar o que vaya a caminar. Entonces, ese es el conflicto que muchas veces genera, pero que tienen que meterse en la cabeza. Exacto. Es decir, a nadie le pueden prohibir, y esto de verdad que quede muy claro, hacer un uso y disfrute de áreas comunes con sus animales de compañía. Total. Usar el ascensor, usar la entrada principal del conjunto residencial, usar el parquecito. Eso no se puede restringir, no se puede prohibir de ninguna manera, porque se estaría a su vez limitando la movilidad de la persona, que es un derecho fundamental. Totalmente. Por supuesto, si saca el perro, pues límpiale el popó. En la clase anterior, para quienes no vieron, Julián, y te cuento que estuvimos con el profesor Luis Domingo Gómez, hablamos de acciones constitucionales y precisamente hablamos de la tutela como un buen mecanismo para hacer valer estos derechos, y les informaba que en nuestra página andreapadilla.org, en una pestañita que se llama Herramientas Ciudadanas, pues hay un formato de tutela ya listo, que incluso ya hemos usado y ganado casos para hacer valer estos derechos de convivir con animales cuando hay un ejercicio abusivo por parte de una administración o de un conjunto de administración. Pues no sé, Julián, digamos que una recomendación, otra información que sientas que se nos queda en el tintero. No, yo creo que lo fundamental es con lo que inicié casi, y es tratemos de que, primero de educarnos mucho. Uno tiende a veces a digamos que quejarse, a protestar, inclusive a generar otras acciones, pensando en que es como yo lo pienso y ya, ¿sí? Pero pues es importante que, sobre todo la ciudadanía, pues uno como servidor público tiene la obligación de conocer todo esto finalmente, ¿sí? Pero la ciudadanía con más veras tendría que tener muy claro lo que es a nivel normativo el tema de tenencia de animales, el tema de bienestar animal, porque eso va a permitir un mejor relacionamiento. Y de esa manera se puede llegar a exigirnos a nosotros, a las entidades, también en muchos entornos, en muchos aspectos. Entonces, yo insisto en que el tema de la educación y la generación de esa cultura encaminada hacia el respeto de todas las formas de vida, porque pues evidentemente también un poco lo que hablábamos de las personas que tienen varios animales, y es que si una persona emocionalmente no está bien, es muy propenso a que genere temas relacionados con maltrato animal. Sí. Es algo que muchas veces se llama el sesgo cognitivo, en donde si tú tienes un mal día, te echaron del trabajo, terminaste con tu pareja, saliste y estaba lloviendo durísimo, llegaste y el perro se hizo popó, es muy probable que explotes mucho más fácil a que si tuviste un muy buen día, en donde llegas y dices, no, pues no me va a dañar el día, yo le recojo y sigo mi día normal. Entonces hay que pensar también y encaminarlo hacia ese fortalecimiento humano, fortalecimiento de la salud y el bienestar humano. Y de esa manera, si yo como ser humano estoy en buen estado emocional, pues puedo garantizarle a mis animales de compañía un buen estado emocional, y entre los dos, con quien sea que vayamos a confluir o con quien vayamos a encontrar o con quien convivamos día a día, pues vamos a procurar no hacer la mayor cantidad. Ahora, Julián dijo algo muy importante, y es que una mala tenencia, uno puede adorar a su animal, a su gatico, a su perrito, pero una mala tenencia, permitir que deambule, ¿no?, en la calle, fresco por ahí, pues va a generar riesgos de maltrato. Recuerden el caso de hace poco, recuérdalo, Julián, una señora que dejaba andar a su perrito, que hace popó, que no sé qué, digamos, no la juzgo porque no conozco esa parte de la historia, pero aparece un desgraciado en un video amarrando a un perro al poste. Y dice que entonces, para que aprenda, que estoy harto del popó, reitero, no sé el contexto, pero de estos infelices hay muchos.
Entonces no expongamos a nuestro animal con una mala tenencia a que sea víctima de maltrato o víctima de una situación pues trágica, un atropellamiento, etcétera, ni tampoco permitamos que esté por ahí deambulando, reproduciéndose y generando más animalitos que no van a tener oportunidades dignas de vida. Entonces, si somos tenedores responsables de nuestros animales de compañía, vamos también a evitar que sean víctimas de maltrato, vamos a evitar conflictos ciudadanos y también vamos a generar un poco más de empatía con los animales. Yo creo que cuando hay conflictos alrededor de la tenencia de animales, hay como un mal ambiente sobre la presencia de animales en el entorno. Entonces yo creo que también hacer una buena tenencia y ser responsables con ese entorno como que genera también mayor afecto hacia ellos y finalmente cambia la sociedad. Mayor armonía, de hecho. Colombia es un país muy violento, hace muchísimo tiempo, y hay estudios que soportan que en entornos violentos, situaciones como el maltrato animal, por ejemplo, u otras formas de violencia, tienen unos niveles muy altos porque se llega a normalizar la violencia, se naturaliza la violencia. Entonces, es el momento y es el espacio en donde esa posibilidad de tener un buen vínculo con mis animales de compañía y con las personas con las que convivo puedan dar pie pues para cambiar un poco esa situación, y de la misma manera seguramente los demás conflictos que sean relacionados con violencias, seguro también o se van a ir visibilizando para generar intervenciones y o deben ir también mejorando y cambiando. Es algo que desde la lógica tendría que ir sucediendo y pues requiere de voluntad obviamente de parte de todos. Eso. Ahora, que esa tenencia no implique, lo reitero, restringir las libertades, la dignidad, el bienestar de nuestros animales. Seguro. Último dato, Julián, si una persona, digamos, quiere como poner en conocimiento de una autoridad, en caso de tenencia irresponsable, el animalito de pronto está todo el día solito encerrado, ladra desesperadamente, ahí uno podría decir, pues hay maltrato, no, el animal no está bien, está ansioso, está solo, aburrido, de pronto está todo el día entre su popó y su chichi, no porque la señora sea un ser malévolo, sino porque trabaja todo el día. ¿Qué hacer? ¿Ante quién se dirige uno? Sí, yo lo que generalmente recomiendo para esos casos puntuales en donde no se llega a saber si es maltrato, si no es maltrato, si hay una tenencia responsable o no, la gran mayoría de veces trata de, en lo posible y siempre y cuando el animal no esté en un riesgo evidente, de generar buen material, de generar una línea de tiempo que permita que las autoridades cuando lleguen al lugar puedan soportar la situación. Por ejemplo, si es un perro en un balcón que permanece todo el tiempo, todo el día en esas condiciones, con una foto es muy difícil yo entrar a decirle a la persona que todo el tiempo permanece así. Porque fácilmente una persona puede decir, no, eso fue 5 minutos que yo estaba ahí ya. Mientras que yo tengo una línea de tiempo que me permite a mí, digamos que mostrar las distintas circunstancias, además de la valoración que le debo hacer al animal desde la parte comportamental, desde la parte emocional, pues me permite tener un poco más de herramientas y de fuerzas. Ahora, claro, está la circunstancia de que son las personas que no de manera intencional, de hecho yo insisto mucho en que son muy pocas las personas que intencionalmente dicen yo quiero maltratar a mi animal o yo quiero ser negligente con mi animal, pero pues es muchas veces desconocimiento o que el animal que yo tengo, la especie que yo tengo no es acorde a mi rutina. Entonces de ahí que en la tenencia responsable implica una selección adecuada de ese animal que me va a acompañar el resto de la vida, que toda mi familia esté de acuerdo en que ese animal vaya a llegar a la casa y que pues a partir de eso yo pueda garantizar una buena tenencia mediante rutinas adecuadas, mediante fortalecimiento de vínculo y de esa manera pues entonces pueda eliminar o mitigar esas situaciones. ¿Qué hacer? Además de recopilar ese material, pues si es una situación meramente de tenencia responsable, según la ley 1801 tendría que dirigirse a la policía en primera instancia. Si la policía evidencia una flagrancia, puede imponer un comparendo. Y ese comparendo podría ser, por la persona podría llegar a ser impugnado y la inspección de policía decidiría sobre si se multa o no. Si no hay flagrancia, la persona puede interponer una querella en la inspección de policía contra esa otra persona y ahí se cursa un proceso para definir si hay multa o no por tenencia irresponsable. Si ya raya un poquito con el tema relacionado con maltrato o se considera que el animal pueda estar en cierta condición de vulnerabilidad, también la policía sería la primera instancia, sobre todo si hay riesgo vital, porque si hay riesgo vital, presuntamente se está cometiendo un delito y por ende la policía es primer respondiente ante cualquier comisión de delitos.
¿sí? Siempre con un soporte técnico debería hacerlo, pero primera instancia policía. Si no es una situación de tan riesgo vital, pero que requiere una verificación para saber qué es lo que está pasando, lo que yo generalmente recomiendo es que con ese material que yo pude levantar, lo pongo en conocimiento de la alcaldía o de la administración municipal, distrital, quien en ese lugar o en esa jurisdicción maneje el tema de protección y bienestar animal para que se haga una verificación por parte de las autoridades. Ahora, yo siempre les recomiendo a las personas, yo no sé si es que yo soy muy ilusa, pero siempre les recomiendo hablar, digamos, con el vecino. Seguro. Yo he tenido hogar de paso y he tenido gatos gritones, que yo digo, me acá la policía, que son gritones. Y no pasa nada, simplemente son gritones. Entonces, a veces también escuchamos, uno a veces es un poquito dramático, pero también pensando en el ejemplo que ponía del perrito que ladra todo el día, de pronto esa señora que se va no sabe que su perro está ladrando todo el día y no sabe que está desesperado. Hombre, toquémosle la puerta a la vecina, sí. Estoy notando esta situación, de pronto para que tome medidas. Si la vecina es una grosera, allá ella con su grosería. Yo hice lo correcto. Ahora, si la situación continúa, por supuesto, pues por el bienestar del animal, pongo la situación en conocimiento de la inspección de policía. Pero yo creo que intentar hablar con el vecino es siempre un buen ejercicio. La idea de prevenir, finalmente. Mira, yo defiendo mucho los planes de mejoramiento que se dejan en visitas, porque si yo logro que cuando yo hago una visita la persona entienda que de pronto hay otra forma de hacerlo o se eduque y conozca a su animal de compañía y cambie las condiciones, necesariamente evite un hecho de maltrato. Y es el indicador más grande que uno puede llegar a tener. Y si hablando antes de generar todo un alboroto, pues con autoridades o fuera, porque está también todo el tema de redes evidentemente, antes de eso, si yo puedo generar ese diálogo con la persona y entender un poco qué es lo que pasa, o muchas veces ayudarle a esa persona o a ese animal a tener de pronto una manera diferente de vivir, una rutina diferente, yo también lo recomiendo un montón y tienes toda la razón. Creo que es fundamental tratar de agotar ese espacio con todo el respeto del mundo siempre, que no conlleve un conflicto inicial, pero sí agotar esa opción es fundamental también. Lo mismo que cuando uno ve de pronto una situación de maltrato infantil, actuaría de la misma manera en mi caso. Seguro. Julián, muchísimas gracias. Entonces, bueno, nos vemos en la siguiente clase, será la 8ª, no recuerdo el tema, pero seguro va a estar buenísima. Nos vemos, muchas gracias.